Capítulo número 5, según el Evangelio, según San Marcos. Dice así: vinieron de la otra parte de la mar de la provincia de los Gadarenos, y salió él del barco. Luego le salió al encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía domicilio en los sepulcros, y ni aun con cadenas le podía alguien atar, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechos pedazos por él, y los grillos desmenuzados, y nadie le podía domar. Siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con las piedras. Y como vio al Señor Jesús de lejos, corrió y le adoró. Clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaban mucho que no le enviase fuera de aquella provincia. Y estaba allí cerca del monte una grande manada de puercos paciendo. Y le rogaron todos los demonios, diciendo: envíanos a los puercos para que entremos en ellos. Y luego el Señor Jesús se los permitió. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los puercos, y la manada cayó por un despeñadero en la mar, los cuales eran como 2000, y en la mar se ahogaron. Y los que apacentaban los puercos huyeron, y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había acontecido. Y vienen a Jesús, el Señor, y ven al que había sido atormentado del demonio y que había estado teniendo esta legión, sentado y vestido en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y le contaron los que lo habían visto cómo había acontecido al que había tenido el demonio y de los puercos. Y comenzaron a rogarle que se fuese de los términos de ellos. Y entrando él en el barco, le rogaba el que había sido fatigado del demonio para estar con él. Mas el Señor Jesús no le permitió, sino le dijo: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo, y cómo ha tenido misericordia de ti. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas el Señor Jesús había hecho con él, y todos se maravillaban. Y pasando otra vez el Señor Jesús en un barco a la otra parte, se juntó a él gran compañía, y estaba junto al mar. Vino uno de los príncipes de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio se postró a sus pies y le rogaba mucho diciendo: mi hija está a la muerte, ven y pondrás las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Y fue con él, y le seguía grande compañía, y le apretaban. Y aún una mujer que estaba con flujo de sangre 12 años hacía. Y una mujer había sufrido mucho de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Y como oyó hablar del Señor Jesús, llegó por detrás entre la compañía y tocó su vestido, porque decía: si tocare tan solamente su vestido, seré salva. Y luego la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Y luego el Señor Jesús, conociendo en sí mismo la virtud que había salido de él, volviéndose a la compañía, dijo: ¿quién me ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién te ha tocado? Él miraba alrededor para ver la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo, temblando y sabiendo que en sí había hecho eso, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Hablando aún él, vinieron de casa del príncipe de la sinagoga diciendo: tu hija es muerta. ¿Para qué fatigas más al maestro? Mas luego el Señor Jesús, oyendo esta razón que se decía, dijo al príncipe de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que alguno viniere tras él, sino Pedro y Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del príncipe de la sinagoga, y vio el alboroto y los que lloraban y gemían mucho. Y entrándose les decía:
¿por qué alborotáis y lloráis? La muchacha no es muerta, mas duerme. Y hacían burla de él, mas él, echado fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la muchacha y a los dos que estaban con él, y entra donde la muchacha estaba, y tomando la mano de la muchacha le dice: Talita, cumi, que es, si lo interpretamos, dice: muchacha, a ti te digo, levántate. Y luego la muchacha se levantó y andaba, porque tenía 12 años, y se espantaron de grande espanto. Mas él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que le diesen de comer. Capítulo número 5, según el Evangelio según San Marcos, Reina Valera, 1909, del 1 al 43. Bendiciones.